Buenas tardes. Sin mucho preámbulo, pues vamos a pasar a dar la palabra a Noelia, a Jan y a Sonia, que nos traen 3 comunicaciones de esta mesa de inclusión y familia. Pasamos de la teoría base de la pedagogía amigoniana a las comunicaciones, que muchas de ellas muy interesantes en cada una de las 5 mesas que tenemos en este tercer Congreso de Pedagogía Amigoniana, pues hará que todos los educadores pues, puedan ver de alguna manera todas las prácticas que se hacen en todos los centros. Damos paso a Noelia Rodríguez con la comunicación La pedagogía amigoniana aplicada a la vida cotidiana en el Hogar Amigó de Portugalete. Nos llega desde el Hogar Amigó Portugalete, Vizcaya. Muchas gracias. Y un aplauso también. Hola, buenas tardes. Bueno, como ya me ha presentado el compañero Javier, yo soy Noelia Rodríguez, vengo del Hogar Amigo de Portugalete. En primer lugar, quería agradecer a José Ángel y a toda la organización que ha hecho posible este congreso, porque entiendo que hay mucho trabajo detrás de todo este evento. A su vez, quería agradecer a Manuela González, Manoli, como directora del Hogar Amigo, porque ha sido la persona que me ha ofrecido el poder estar aquí y gracias a ella pues ahora pues puedo ofreceros una presentación de lo que para mí es mi segunda casa, el Hogar Amigo. También a mi equipo educativo, a mis compañeros, por haberme apoyado y ayudado en esta experiencia. Bueno, en primer lugar os voy a hacer un breve índice de lo que va a ser la comunicación, dado el escaso tiempo que tenemos. En primer lugar, haré una presentación de lo que es el Hogar Amigo. A continuación, haré un poco un resumen de lo que ha sido mi experiencia, tanto a nivel educativo y de prácticas como a nivel de experiencia profesional, seguido de las características diferenciales que tiene el Hogar Amigo, a pesar de tener una base que es la pedagogía amigoniana. Yo creo que el hogar tiene una impronta propia que me gustaría destacar. Finalmente, lo que haré será un poco plasmar esa pedagogía en nuestra forma de trabajar y de hacer. Y, por último, visionaré un vídeo que espero que os guste a todos. Bueno, dicho esto, comienzo explicando lo que es el Hogar Amigo. El Hogar Amigo es un hogar residencial base. Los menores que tenemos están en situación de desprotección, aunque no siempre se cumple este perfil. Sin embargo, nosotros como amigonianos y como personas aceptamos a todos los chavales independientemente de su problemática, su vida y su situación personal. Tenemos 10 plazas. Es un hogar mixto en el que tenemos a chicos y chicas de edades comprendidas de 2 a 18 años, prorrogable. ¿Qué quiere decir esto? Que si la situación se ve que es propicia y tanto la Diputación Foral, que es el órgano público que nos deriva a los menores, y el hogar lo ve factible, se puede alargar su estancia. Son menores en situación de desprotección porque se le ha retirado la guarda o tutela a los progenitores y pasa al organismo público, que es la Diputación, y revierte en el Hogar Amigo. Destacar que el Hogar Amigo es una subcontrata de la Diputación Foral de Vizcaya. Como ya he explicado, los menores vienen derivados de este organismo público. A continuación, voy a explicar en dónde se sitúa el Hogar Amigo, en el municipio de Portugalete, Vizcaya, País Vasco. Las características del entorno es de clase media-baja con precariedad laboral, algo que tenemos extendido más o menos en todos los municipios de España, pero sí que destacar que en Bilbao pues, es una zona obrera. Tenemos cercanía a todos los servicios y transportes.
es de destacar. ¿Por qué? Porque esto facilita el que los menores se integren en ese contexto social. Tenemos el tren, el metro a 5 o 10 minutos, por ejemplo, la playa a media hora andando, bueno, pues que son también servicios de ocio y tiempo libre, de grupos de tiempo libre, colegios, que, bueno, que hacen que los menores se integren mucho más fácil. Por lo tanto, es una localización privilegiada. Bueno, aquí una foto, a ver, la flechita, pues bueno, más o menos nos situaríamos aquí. Este es el Colegio Nuestra Señora del Carmen y nosotros, bueno, estamos justo en ese edificio. Es un piso, no es una casa, no es este edificio, es una planta dentro del edificio y, bueno, pues como veis el entorno pues es bien bonito. Ese es el puente colgante que une las dos zonas de la margen de Bilbao, la margen derecha y la margen izquierda, que sería la zona obrera, y la margen derecha, que sería la zona más residencial y de más recursos económicos. Continuando, ya una vez presentado el hogar, lo que sí quería destacar es, como os he dicho antes, que hablaré un poco de mi experiencia personal. Y quería destacar que para comprender el trabajo del educador hace falta conocer a la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que para entender cómo nosotros transmitimos las cosas a los chavales, de alguna manera hace falta conocernos a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo transmitir algo que no tengo y que al final los chavales, donde se están reflejando es en nosotros mismos. Esa es la idea que quiero transmitir y es algo que me gustaría pues, que se quedara un poco en las mentes de los asistentes. Siguiendo con esto, bueno, haré un breve repaso por lo que ha sido mi experiencia como educadora. En primer lugar, bueno, yo desde los inicios ya me decanté por lo que es la educación. Porque bueno, yo comencé con 18 años a ser monitora de tiempo libre en un grupo Scout. O sea que desde entonces ya me tiraba el tema. Bueno, hice la carrera de Educación Social en la Universidad del País Vasco, pública, y luego continué mis estudios seguido en la Universidad de Deusto, privada, y bueno, hice el máster de intervención con menores en situación de desprotección y conflicto social. En estas prácticas de la Universidad de Deusto fue cuando conocí la Fundación Amigo, ya que fueron mis prácticas en el Hogar Amigo de Portugalete. Bueno, la verdad que tengo que destacar de este periodo de prácticas que, bueno, la acogida. ¿Por qué la acogida? Porque de alguna manera uno cuando llega en prácticas es el último que se suma a ese tren. Tú no conoces, sobre todo si acabas de salir de la carrera, tú no conoces ni la forma de trabajar, eres como una página en blanco que se va nutriendo de todo aquello que va recibiendo. Entonces, pues en la manera que a ti te reciben, en este caso, y el apoyo que tú recibas, todo eso luego lo vas a revertir tanto en los chavales como en las personas que después vengan de prácticas también al hogar. Y bueno, un poco el desarrollo de las prácticas es lo que he comentado, y luego los inicios profesionales. Sí que no terminé mis prácticas y comencé a trabajar, sino que fue un periodo de unos cuantos meses buscando en el mercado laboral, buscando trabajo, pero bueno, tuve la gran suerte de que me llamaron y quisieron contar conmigo. Y vamos, eso es esencial, porque esto refleja que más o menos yo me he generado y me he criado en la cuna de la pedagogía amigoniana, ya que yo no conozco otro tipo de forma de enseñar y de educar. ¿Por qué me identifico? Porque ya desde mi infancia y de mis primeros años de vida y toda mi adolescencia, todo esto que yo he recibido tiene mucho que ver con la pedagogía amigoniana. Y uno al final no puede dar lo que no tiene y lo que no ha recibido. Esto es un poco lo que quiero dar a entender. Bueno, seguido,
Voy a hacer un poco hincapié en lo que os he comentado, la impronta propia del hogar. ¿Qué quiere decir esto? Que el hogar amigo, como os he comentado, dentro de la Fundación Amigo, todos tenemos unas bases comunes, pero siempre cada hogar, cada centro, cada recurso tiene su forma de hacer. ¿Por qué? Porque las personas son diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo destacaría de mi hogar el trato muy familiar que tenemos. No solo porque yo lo piense, sino porque también es algo que se nos ha devuelto en muchas ocasiones y es algo que tratamos de potenciar en gran medida. El espacio acogedor. Siempre procuramos que los menores se sientan lo más en un hogar posible, dado que ya que están institucionalizados, pues que sea un espacio lo más parecido a una familia posible. Entonces, el espacio es tener fotos de ellos mismos, tener fotos de sus compañeros. Eso al final hace que sientan el espacio que sea suyo, su casa. Y la experiencia nos dice que ellos se identifican con ella. Otra característica importante sería un equipo educativo diverso en edad y en experiencias vitales. ¿Qué quiero decir con esto? Que, yo os he explicado mi experiencia, pero mi experiencia se puede extrapolar al resto de los educadores del hogar. ¿Esto qué quiere decir? Que yo me he formado en la cuna de la pedagogía amigoniana, pero sí que es verdad que he salido directamente de una universidad al mundo laboral y a ese hogar dentro de la fundación, pero hay personas que por su edad, por su bagaje vital, de alguna manera se han formado a pie de calle, y todas esas experiencias mezcladas y en conjunto es lo que realmente enriquecen al equipo educativo y lo que nos hacen ser un equipo diferente dentro de la pedagogía que tenemos todos y que es a todos común. Vale. Continúo en el último punto, que es de qué manera nosotros transmitimos esa pedagogía. Lo que he hecho ha sido enumerar cosas muy concretas que nos hagan un poco ver toda esa teoría que hemos estado viendo en todas esas ponencias, cómo luego se refleja en el día a día de un hogar. Nosotros trabajamos, lo he definido por áreas porque es más fácil de ver. Entonces, comenzando con el área, por ejemplo, higiénico-sanitaria, ¿qué hacemos nosotros? Por ejemplo, a los menores hacemos que ellos también propongan menús. Es una manera de hacerles partícipes. Y a su vez, que sean protagonistas de su proceso de salud. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ellos, por ejemplo, tienen una pizarra blanca donde anotan sus citas médicas y se les hace responsables y autónomos para que ellos mismos sepan cuándo tienen que ir al médico y por qué. Si no, estaríamos haciendo de secretarios de esos niños y no estaríamos trabajando la autonomía. Pasando, por ejemplo, a otro área que sería la de personalidad y actitudes, yo a destacar diría que en el hogar tenemos, no sé si llamarlo la costumbre, para mí es algo más que eso, saludar siempre con un beso. Al principio esto choca mucho, pero bueno, y como, ahora tengo que besar a todo el mundo, llego por la puerta y todo el mundo me besa y beso a todo el mundo. Pero bueno, luego van viendo que esto es algo normal, es lo que nosotros tomamos como parte de nuestra familia. Y como ello nos damos un beso cada vez que entramos y nos vamos del hogar. Creo que es un punto interesante y que lleva intrínseca muchas otras cuestiones. Bueno. Perdón, Noelia. Te quedan 2 minutos. Sabemos que tenemos 15 minutos. De acuerdo. Bueno, paso rápido. Hemos empezado tarde, pero sí. Hemos empezado a las 6:10 y terminamos a 25. De acuerdo. Paso rápido. Área personalidad y actitudes. Ya lo hemos comentado. Formación y ámbito laboral. Pues organización del estudio. Se valora más el esfuerzo que el resultado. Trabajo en red con los centros educativos y orientación laboral de cara a su salida. Social y de convivencia. Trabajar el clima familiar, no actitudes individualistas, trabajar las habilidades sociales, el conocimiento del entorno para que ellos se sepan desenvolver,
potenciar que estén en actividades extraescolares dentro del contexto donde viven. Área familiar, que si se va a realizar una reincorporación familiar, que sería lo más deseable, sea digna y duradera. Trabajarlo, a pesar de que nosotros no trabajemos directamente con las familias, o sea, no hacemos trabajo terapéutico con familias. Luego, una visión realista de su situación familiar, trasladar lo aprendido y cuando se marchan siempre les hacemos un álbum de fotos y una fiesta de despedida para que no sea tan violento. Ocio y tiempo libre, hacerles partícipes y que sean responsables cuando salen solos. El hogar siempre realiza actividades mínimo 2 veces al año, excursiones conjuntas, ir a la playa, barbacoas, montaña, parques temáticos, museos, etc. Y luego el área trascendente, ética y espiritual, respecto a la creencia, la religión, la tendencia sexual u origen racial, y tener como marco de referencia al padre Luis Amigo y la transmisión de valores amigonianos, para que ellos sepan en el contexto donde se sitúan. Bien, finalmente, destacar la recepción y la salida. Recepción, ¿por qué? Porque no olvidemos que se les sea retirado de un contexto conocido y que ellos dominan a un contexto absolutamente extraño. De ello, la importancia de dar mucho cariño, apoyo, firmeza y exigencia. Es un momento en los que menores asimilan las normas. Entonces, para ello es muy importante un acompañamiento continuo para la mitigación de miedos, inseguridades y la sensación de abandono que tanto sienten, en el fondo. No olvidemos que si nos ponemos en su situación... Bueno, Noelia, a Jean Roussel, que nos llega desde París, desde la casa de alumnos de Hotel. Con la comunicación, el empoderamiento es una forma de humanismo. ¿Y si acompañáramos a las familias de otra manera? La Casa de Orientación Familiar, ejemplo y realidad posible. Hola. Bueno, soy Jean, voy a presentar este texto que es el de Christophe Beau, que es mi colega, es responsable nacional de nuestro programa de casas de orientación familiar. Él no ha pedido venir, así que, bueno, perdóname si leo un poco, porque es su presentación que voy a presentarles. Estoy aquí con 3 colegas mías, la directora regional de la región suroeste y una directora de un hogar de niños y también una jefe de servicio. Así que si después tenéis preguntas, ellas podrán contestar. Bueno, yo soy Jean Roussel, trabajo de jefe de proyectos europeos en la sede y bueno, muchísimas gracias por tenernos aquí. Antes de todo les presento la Fundación Apprentis d'Auteuil. Bueno, somos una fundación católica certificada de interés público por el Estado francés y trabajamos con la Fundación Amigo en programas europeos para niños y colaboradores. Tenemos también una cooperación transfronteriza con la región suroeste. Hacemos intercambios de educadores y también de niños. Y estamos trabajando hoy en día en una alianza internacional con otros socios de Italia, Alemania, Finlandia, Congo y Marruecos. Así que, bueno, trabajamos a distintos niveles. Nosotros en Francia tenemos programas de acogida, de educación, de formación y de integración laboral. Así que apoyamos a 25.000 niños y familias en Francia dentro de 200 establecimientos. Y trabajamos con esta preocupación especial en cuanto al trabajo con las familias y esto lo más antes posible. Por eso hace 2 o 3 años hemos abierto un nuevo programa que se llama las Casas de Orientación Familiar. Son lugares abiertos, libres y incondicionales para las familias, para acogerlas durante el día. Son lugares de ayuda mutual y de solidaridad para compartir con otros padres y otros niños los desafíos, los programas, pero sobre todo las experiencias de éxito. Son lugares donde las familias, los empleados y los voluntarios piensan y actúan juntos para satisfacer mejor a las necesidades de los niños.
Eso no es inspiración nuestra, esto viene de Canadá, de Quebec, de un organismo que se llama la Federación Québécoise de los Organismos Comunitarios Familiares, y trabajamos con ellos para aprender cómo trabajar con las familias. Intentamos hacer lo mismo o adaptar a nuestro contexto. Aquí hay una pequeña vídeo y empieza con mi colega Christophe, que no está, así que vais a ver qué cara tiene. A veces cuando estás en dificultad eres invisible, inaudible. Una casa de orientación familiar es un lugar que permite a las familias romper con el aislamiento. Es un lugar que se ofrece a las familias que necesitan encontrarse y en donde se asegura que pueden ayudarse mutuamente. Hola, 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 ¿estás bien? Bueno, la directora después habla. Es sobre todo un lugar donde todo el mundo puede venir, cada persona que tiene que estar encargada de la educación de un niño o de niños. Puede ser un abuelo, puede ser un tío, puede ser una tía. La casa está abierta todos los días, es anónima y gratuita. Luego podemos tomar parte en muchas cosas que se organizan en la casa. Tenemos grupos de discusión, tenemos talleres como bricolaje, cocina, jardinería, talleres de padres e hijos, talleres solo para los padres, y eso les importa mucho. Bueno, yo vengo en la casa de orientación familiar porque me siento bien y es nuestro segundo hogar. Entre los padres hablamos de los niños, de lo que hacen, también hablamos de lo que tenemos en común. Los que tienen niños mayores de edad nos dan consejos en relación a nuestros hijos, nos dicen lo que se tiene que hacer o no. No estamos en la situación de uno quien sabe y yo sé y tú no sabes. Se escucha, no se juzgue, se escucha a usted y luego se trata de ponerle en el buen camino. No tenemos etiquetas, llegamos, no tenemos que explicar quién somos o incluso a dar su apellido. Entramos y siempre nos encontramos con alguien, hablamos de lo que queremos. Es una estructura como una estructura como este es mucho más libre porque sabemos que no hay juicio. Los trabajadores sociales no están aquí para tomarte a donde no quieres ir, sino siempre para escuchar, oír y aconsejarte. Es principalmente un lugar de encuentro para crear un vínculo social, un lugar de solidaridad, la ayuda mutual. Bueno, eso es un poco así. Acababa con esto. La casa de orientación familiar es en realidad una gran familia en sí misma. Estaba la directora antes. Antes del 2017 queremos abrir 40 casas de orientación, 20 en Francia y también 20 al internacional, ya que apoyamos a otros socios que hacen lo mismo en otros países. Bueno, hemos abierto ya 6 casas y sí, seguimos. Ahora les voy a presentar los pilares de nuestra intención, la manera con la cual queremos intervenir en las casas de orientación familiar. Y eso era el contenido del texto de mi colega. Bueno, el primer pilar es combatir las humillaciones. Queremos devolver la dignidad a los padres vulnerables y eso lo hacemos por la promoción de sus experiencias, de sus opiniones, sus conocimientos y sus aspiraciones. Queremos también evitar los discursos y las prácticas que infantilizan a las familias y les hacen sentirse culpables. Hablo de discursos y prácticas, por ejemplo, dando órdenes o presentándonos como expertos o presentando las situaciones suyas como situaciones excepcionales, aunque hay muchas otras personas que viven lo mismo, vigilándoles o sustituyéndonos a ellos. Queremos tomar en cuenta sus expectativas, sus culturas, sus referencias y sus selecciones. Queremos considerar el peso de los límites en el ejercicio de la paternalidad. Los límites son límites económicos, relacionales, institucionales o legales. Y queremos actuar con las familias para hacer frente a estas limitaciones, para fortalecer a las familias, para que ellas mismas puedan
encontrar las soluciones. El segundo pilar es el de desarrollar el poder de acción. Queremos equipar a las familias que están desarrollando su poder de acción y hacer valer sus puntos de vista con los demás actores de la educación de sus niños. Los actores que son la guardería, la escuela, los centros de ocios, los educadores también. Esto lo hacemos con distintos métodos. Usamos expresión de grupo, el aprendizaje de la lengua para personas que vienen de afuera y de los códigos sociales, el acceso a lo derecho, la mejora de la autoestima y las habilidades de las familias. Queremos también facilitar talleres y acciones colectivas para proporcionar oportunidades para que los padres aprendan otras habilidades que desarrollan sus redes, el acceso a la información, al conocimiento técnico y que comparten experiencias. Así que nos parece que el empoderamiento individual se va reforzado por el empoderamiento colectivo del grupo. El tercer pilar es el de enriquecer las experiencias parentales. Queremos promover el intercambio de experiencias y apoyar el aprendizaje de otros conocimientos y prácticas educativos. Utilizamos los juegos, apoyamos a los padres para que puedan atender a los niños, para que puedan compartir sobre la disciplina, la comunicación, etc. Queremos basarnos en las habilidades de los padres y fortalecer sus experiencias educativas positivas. Y eso lo hacemos solicitando sus habilidades propias, sus talentos, para ponerlos al servicio de la colectividad, para que puedan mostrarnos lo que saben hacer, no solo decirnos, pero mostrarnos, hacerlos por los otros. Fomentamos la transmisión de saberes y de experiencias de los padres hacia sus hijos, por ejemplo, la transmisión de valores, de habilidades y también de los logros, de los éxitos que han tenido. El cuarto pilar es el de formar una comunidad. Nos parece que si es verdad que se necesita un pueblo para criar a un niño, también se necesita a niños para que viva el pueblo. Así que, bueno, la educación de un niño es una responsabilidad por toda la sociedad, no solo compromete a sus propios padres. Así que cuando entran en las casas, todos los adultos son responsables de todos los niños que están aquí y pueden intervenir para satisfacer a las necesidades de los niños y apoyar a su familia. Necesidades que son necesidades de atención, de seguridad, necesidades afectivas también o de comunicación. En una comunidad todos tienen lo que necesitan, dan lo que pueden dar y dan a los demás lo que han recibido. Es lo que estaba diciendo mi colega antes. Y esto nos parece que es muy importante repetirlos y trabajarlos con los padres. Y a modo de conclusión, bueno, en una casa de orientación familiar se utilizan palancas. Se utiliza el análisis y el debate, la participación y el compromiso, la búsqueda del bien común con toda la gente que está aquí, la preocupación de todos, y eso para que cada familia, cada padre, cada niño y cada profesional sea un agente de transformación social y también de la unión fraterna. Y bueno, ahora tenéis que leer el texto de mi colega. En el texto encontraréis su correo electrónico, así que si tenéis, bueno, ganas de intercambiar de manera muy aprofundida, podéis contactarlos. Bueno, gracias por su atención y por tenernos aquí otra vez. Muchas gracias, Jan. Y pasamos a la tercera comunicación dentro de esta mesa de inclusión y familia, que nos la trae Sonia Guijarro, del Grupo de Convivencia Luis Amigó, con la comunicación, mediación familiar en violencia filioparental. Bueno, antes de nada agradecer a la organización del Congreso por habernos invitado para un poco compartir nuestra experiencia y las reflexiones de todo este tiempo de trabajo, ¿no?
Bueno, para empezar, yo voy a hablar de mediación familiar. Es un tema a veces un poco controvertido, ¿no?, cuando se habla de violencia, pero sí que nosotros desde el 2007, que iniciamos nuestra andadura en el grupo de convivencia Luis Amigó de Madrid, ¿no?, sí que hemos utilizado estos procesos para intervenir con las familias. Tanto hemos utilizado la mediación familiar como pues, terapias de orientación sistémica y de orientación cognitivo-conductual. Pues yo he estado reflexionando, ¿no?, de más o menos cuándo he podido hacer más procesos de mediación familiar en estos años. Y sí que es verdad que hay veces que en todo este tiempo vemos que se repiten normalmente los mismos conflictos, habitualmente se repiten los mismos conflictos o casi muy a menudo en todas estas familias que nos llegan, ¿no?, tanto para cumplir una medida judicial de los chicos, ¿no?, de libertad vigilada, por ejemplo, o en grupo de convivencia. Sí que se repiten los mismos patrones en estos conflictos, que ahora luego veremos qué patrones son. Y entonces, por eso, creo que muchas veces cuando igual o no tenemos tiempo suficiente para hacer una larga terapia familiar, ¿no?, o, por ejemplo, las familias se resisten a ser analizadas o tienen miedo, ¿no?, a iniciar una terapia familiar más profunda, pues sí que considero que se pueden hacer esta clase de procesos más de mediación, en los cuales lo importante es que se les ofrece este espacio donde ellos puedan comunicarse entre sí, donde las partes, los padres y los hijos, puedan comunicarse entre sí para resolver estos conflictos, ¿no?, que habitualmente son muy parecidos siempre, ¿no? Siempre es importante que el mediador, ¿no?, que es el tercero, el mediador, ayude a que las dos partes se vean desde el punto de vista del otro, ¿no?, aprendan a ponerse en el lugar del otro con técnicas específicas que el mediador usa. Y pues creo que eso es algo, por ejemplo, fundamental, ¿no?, para llegar a procesos de acuerdo, ¿no?, entre las partes. Vamos a empezar un poquito a explicar, ¿no?, cómo nosotros entendemos la mediación familiar. Siempre la mediación familiar se basa en esa colaboración, ¿no? Las partes tienen que estar dispuestas a colaborar entre sí, no a enfrentarse, Se les deja claro que este proceso tiene que ver con eso, ¿no?, con colaborar, ¿vale?, con entender al otro, y que quizá les costará más o menos, pero es necesario, ¿no?, para la convivencia familiar. Normalmente estos conflictos tienen relación con esa convivencia cotidiana, ¿no? Conflictos de tipo pues de horarios, conflicto de tipo de respetos, de faltas de respeto, ¿no?, diferentes conflictos que si se aprenden a llegar a acuerdos entre las partes y cumplen estos acuerdos, aunque sean de forma sencilla, incrementa la confianza entre ellos, entre padres e hijos. Y esto mejora la relación entre ellos y la relación se transforma, ¿no?, a algo más positivo. Se les ayuda a facilitar, se les ayuda a tomar decisiones. Son ellos los que ponen sobre la mesa los diferentes conflictos, ¿no?, que están viviendo en el presente, que les angustia, que les hace sufrir, con lo cual serán ellos quien puedan llegar a acuerdos o a conclusiones concretas, ¿no? El mediador estará ahí para un poco orientar en cómo llegar a esos acuerdos, ¿no?, para potenciar o equilibrar, ¿no?, el poder, ¿no?, entre las partes. La mediación familiar también es una herramienta para prevenir la violencia y sobre todo ahora que pues, la Fundación Amigó está teniendo nuevas aperturas de nuevos proyectos, ¿no?, y sobre todo pues igual en la escuela se puede también
trasladar este tipo de mediaciones entre iguales o pues en mediaciones familiares donde no hay un proceso judicial. Esto es algo también a tener en cuenta. También el mediador se basa en estos principios, ¿no? En la neutralidad, sobre todo en la imparcialidad, aunque a veces eso es complicado, ¿no? Pero sobre todo en la equidad. En la equidad, ¿qué significa? En que las dos partes lleguen a acuerdos que sean beneficiosos para ambos, ¿no? Una cosa es hacer un contrato conductual donde los chicos normalmente siempre se quejan de que ellos reciben la peor parte, de que tienen que cumplir un montón de normas y los padres pues no tienen que esforzarse en nada, ¿no? Y otra cosa es pues hacer un tipo de acuerdo de mediación, que es diferente, donde padres se comprometen a cambiar algunos aspectos que los hijos les piden, ¿no? Y los hijos también cambian aspectos que los padres les piden, ¿vale? Cuando las familias llegan a nuestro recurso, vemos que hay, bueno, pues una alta intensidad, ¿no? De emociones como la rabia, la culpa, el rencor, que esto es lo que está generando continuamente conflictos entre ellos, ¿no? Y hay poco raciocinio, ¿no? Llega un punto en el cual ambas partes solo se relacionan para culparse, para herirse, y hay un distanciamiento emocional bastante patente, con lo cual sí que es verdad que hay mucho trabajo que hacer, y dependiendo de cómo sea ese distanciamiento o cómo sea esta intensidad, ¿no? En cuanto les sientas en una mesa, pues puedes pensar en que puedes trabajar mediante mediación o otro tipo de terapia, ¿no? Normalmente los conflictos habituales que nos encontramos en este tipo de problemas de violencia filioparental se basan en esta clasificación, ¿no? Estos patrones. Siempre, yo creo que en todos estos años de experiencia siempre se repiten este tipo de conflictos, ¿no? El de poder, sobre todo, ¿no? Vemos que ambas partes disputan por tener poder. Padres porque disputan porque quieren que se les haga caso sí o sí, ¿no? Y hijos porque, bueno, quieren estar por encima de los padres o en igualdad de condiciones, ¿no? Tener tanto poder como ellos, ¿vale? El normativo, lo mismo. Disputan porque se incumple una norma legal o social. Las normas en casa pues se incumplen y esto genera incomodidad en la convivencia familiar, o las normas legales que los chavales puedan estar incumpliendo fuera en la calle o, lo que sea, o dentro de casa, ¿no? Este es un conflicto muy importante, que es el de legitimación, ¿no? Las partes disputan porque el otro no está de alguna manera autorizado a actuar como lo hace. Esto significa que un hijo piensa que su padre no está legitimado para hacer de padre, para actuar con el rol de padre, ¿no? El hijo piensa que quizás su padre, y es este el proceso que en la mediación se hace, legitimar ambas partes, ¿no? Pero no lo tiene que hacer el mediador. El mediador tiene que ayudar a legitimar ambas partes, lo tienen que hacer entre las partes. El hijo tiene que legitimar al padre, o a los padres, o a la madre, y los padres tienen que legitimar al hijo. ¿Cómo? Con técnicas como la valoración, ¿no? El ponerse en el lugar del otro, ¿no? Sobre todo la legitimación yo creo que los hijos no hacen normalmente caso a la autoridad del padre porque creen que, pues como que el padre no se lo ha currado, ¿no? Para que tenga esa autoridad, que cuando se le ocurre quizá le hará caso, que cuando le valore como hijo también y le legitime como hijo, quizá le hará caso. Y los padres igual, no se sienten que tengan un papel de padre, ¿no? Para ellos, con lo cual están siempre en esa dinámica de conflicto, no cambian, se mantienen en dos posturas muy alejadas.
Y luego, pues, la típica frase de es que mi padre no me cae bien o mi padre, no tengo nada que ver con mi padre, ¿no? Hace tiempo que yo, pues mi padre es un carca, cosas de esas, ¿no? Que nos dan a entender pues que ya hace años que quizá pues también disputan por que no se entienden, ¿no? Como personas, ¿vale? Las fases de la mediación no las voy a explicar ampliamente porque esto lo podéis encontrar en cualquier manual o en cualquier libro, pero sí que en un principio hay que presentarles el recurso bueno, pues a las partes que nos llegan, ¿no? A la familia, y hay que explicarles también un poco pues, el procedimiento que vamos a seguir. En este primer proceso se ventila, ¿no? El conflicto, se les da espacio a padres e hijos para hablar del conflicto, cómo lo ven uno y cómo lo ven la otra parte. Luego vemos, ¿no? Lo que hemos dicho antes, si se puede mediar o no, o necesita otro recurso, necesita otro tipo de intervención. Y luego firman un compromiso donde pues, ellos se comprometen a respetarse en el espacio de mediación, se comprometen pues, a hacerlo lo mejor que puedan, ¿vale? Como hemos dicho antes, los tipos de conflicto bailan entre estos tres, ¿no? Entre estos tres. El de poder, de dependencia o libertad, los chicos luchan por esa libertad y los padres luchan porque ellos sigan dependiendo, ¿no? de ellos. El normativo, pues lo mismo, ¿no? De la norma y la conducta. Y la legitimación, la fuerza o el derecho, ¿no? Pues a la fuerza me tienes que hacer caso porque soy tu padre, y el hijo pues a la fuerza no le hace caso, porque no se siente tampoco valorado, ¿vale? Sonia, perdón, vamos terminando. Sí, luego, como os decía, están posicionados ambas partes en diferentes pensamientos muy rígidos, ¿no? Pues, por ejemplo, los padres nos tienen que hacer caso sí o sí, no se merece nada, bueno, vives en mi casa, tienes que hacer lo que yo diga, ¿verdad? Estos son posiciones muy rígidas que ellos piensan que tienen que seguir pensando así o actuando así para protegerse de los hijos, ¿no? Que en el fondo son como rivales. Y los hijos pues también, ¿no? Están en ese tipo de posiciones. ¿Cómo pasamos de las posiciones a los intereses o a las necesidades de las partes? Porque es muy necesario ir a esas necesidades individuales de cada persona o a los intereses comunes, ¿no? Vamos a través de técnicas como que usa el mediador, como el parafraseo, pues bueno, lo que tú estás intentando decir es esto, es lo otro, ¿no? Se suaviza mucho el lenguaje que usan los padres o el hijo. Luego, pues también preguntas circulares, ¿no? Para que los hijos se pongan en el lugar de los padres y los padres en el lugar del hijo, Y la legitimación, ¿no? Se valora a las partes, pero esto lo tienen que hacer entre ellos, ¿vale? Que es la diferencia sobre todo de la terapia, que lo hace, el papel lo tiene más ahí el terapeuta. Bien, y se pasa a los intereses, ¿no? Con esas técnicas que son comunes y que nos ayudará a llegar a acuerdos. Y cuando se llegan a acuerdos y están realmente, esos acuerdos son beneficiosos para ambas partes y los pueden cumplir, incrementa, ¿no? el reconocimiento, incrementa la valoración mutua y mejora la relación, ¿vale? Entonces, se puede firmar esos acuerdos con otra ratificación, con pues una redacción del acuerdo, y se puede hacer una visión consensuada del conflicto, ¿no? Por ejemplo, una familia que pueda decir: el problema entre nosotros es que, aunque nos queremos, nos perdemos el respeto cuando nos enfadamos. Nos enfadamos porque no conseguimos aquello que queremos y porque no nos valoramos lo suficiente, ¿no? Pues, por ejemplo, esto es una conclusión a la que puede llegar una familia después de llegar a diferentes acuerdos o a entender el conflicto que han tenido, ¿no? Este es un modelo de un acuerdo que es diferente a un contrato conductual, y ya está. Muchas gracias. Empezamos tarde, a las 6:10,
A esta hora estaba marcada ya que terminara la primera ronda de comunicaciones de esta mesa de inclusión y familia. Si hay alguna pregunta rápida. Por allí al fondo. Un momento. Buenas. Sí, ahora mejor. Bueno, eso, que en vuestros recursos se pueden estar hasta los 18 y que puede ser prorrogable. ¿Eso es en todos los recursos de protección en Vizcaya o es algo particular? A ver, la verdad es que a esta pregunta yo te puedo responder en un hogar residencial básico, que es nuestro caso. Entonces, esto te lo puedo hablar de un hogar residencial básico que es el nuestro y extendible a los hogares residenciales básicos. Ya con problemas de comportamiento sería otra historia. ¿Y, Sí. ¿Y cuánto tiempo pueden, hasta qué edad podrían estar? 19 años y medio, año y medio más. Sería el máximo. Gracias. A ti. Muy bien, pues si no hay más preguntas, pues damos por concluida y agradecemos a Noelia, a Jean y a Sonia pues la exposición de estas interesantes comunicaciones y daremos paso a las siguientes 3 comunicaciones, ¿vale? Muchas gracias.